Hello equipo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Proyecto 52. Espero que en estos días hayan podido descansar, ¿verdad? Porque teníamos unos días que estábamos ahí resolviendo todo un conjunto de temas. Pero bueno, ya estamos de nuevo en nuestras semanas de conocimiento. Como muchos de ustedes saben, pues básicamente hoy comenzamos en lo que es el capítulo 7, que tiene que ver con Machine Learning avanzado. Ya por el capítulo 6 que habíamos visto anteriormente, pues estábamos entrando, digamos, a lo que es el Machine Learning. Ahí vimos un par de cositas bien básicas que tiene que ver con este ámbito. Ahora, en el día de hoy, vamos a comenzar a trabajar precisamente con lo que son los árboles de decisiones y random forest. Bien, entonces básicamente esa sería, digamos que la línea del día de hoy. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar? Aquí tenemos el temario, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con lo que son los fundamentos de árboles de decisión. Vamos a hablar un poquito cómo es la dinámica en cuanto a lo que tiene que ver con su formación, cuáles son los componentes que tiene, etcétera, etcétera. Eventualmente también vamos a ver sobre cómo se construyen los árboles de decisión, porque efectivamente es algo que de antemano pues tenemos que saber cuáles son digamos, este contexto que viene detrás para que efectivamente cuando usemos los árboles de decisiones, podamos obtener una respuesta, digamos que aceptable. Vamos a entrar también en lo que tiene que ver con Random Forest, que básicamente sería una composición de árboles, o sea, sería un bosque en este caso, y también tiene sus características. O sea, si bien se construye a partir, digamos que en general, ¿verdad? De árboles en conjunto, pero también tiene algunos periquitos que también tenemos que considerar porque viene con, ¿cómo decirlo? Son características que son propias del Random Forest. Ya para el tema 4 vamos a estar hablando sobre lo que son los hiperparámetros, que son estas características que yo pudiera ir ajustando, ya sea que lo haga manual o lo haga de manera automática. Ahí vamos a hablar cuál es la dinámica en cada uno de los casos. Y efectivamente viéndolo desde el punto de vista de optimización, porque al final de la jornada lo que hacemos es que buscamos los mejores parámetros para que mi modelo pues tenga mejores resultados. Y finalmente vamos a hacer un caso de uso práctico, aunque como ya ustedes saben, o sea, siempre lo hacemos de esa manera, cada tema lleva su ejercicio práctico, pero ya para el tema 5 vamos a hacer un ejercicio muy puntual sobre lo que es determinar que una persona incumpla con sus obligaciones, por ejemplo, bueno, esto aplica para los temas, pero por ejemplo ya desde el punto de vista del sector financiero, qué sé yo, puede ser que no incumpla con relación a las cuotas de su préstamo o su obligación con relación a la tarjeta de crédito. O sea, pero al final de la jornada el ejercicio sirve para cualquier otro tema. Pero en el que vamos a estar viendo aquí, pues es por ahí la dinámica. Y finalmente, pues, estos recomendaciones, paper, porque recuerden que esto es todo, esto no es solamente vamos a ver el video, el boleto 52, sino también que efectivamente tenemos que seguir buscando recursos para poder robustecer nuestro conocimiento. Bien, entonces nada, vamos de una vez a lo que vinimos. Entonces, como dijimos, vamos a comenzar a trabajar primero con lo que son los fundamentos de árboles de decisión, que básicamente nos van a dar las pautas para que nosotros comencemos ya a entender esto. ¿Y de qué va esto? Cuando hablamos de árboles de decisión, eh, en esencia, lo que busca es que nosotros podamos predecir o clasificar eh, bueno, bajo un contexto específico, un, em, digamos, una situación en la cual nosotros querramos, bueno, predecir, vuelvo y lo recalco, pero la dinámica aquí es que es a través de reglas. Básicamente, en cuanto a lo que se refiere al objetivo que yo ando buscando, cuando yo utilizo árboles de decisión, básicamente lo que va haciendo es como este conjunto de reglas que va haciendo, digamos que preguntas sobre las diferentes variables que tengo. Y la idea es que podamos llegar a un punto donde
yo pueda machar cuáles son estas condiciones que me van a hacer esa predicción. Es muy sencillo. O sea, este básicamente es el contexto inicial. Y de hecho nosotros funcionamos de esa manera, o sea, desde la perspectiva de que, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero ir a la oficina, yo comienzo a hacer validaciones previas. Yo, bueno, ok, déjame ver si tengo el dinero para el pasaje, o para gasolina. Eh, Déjame ver por qué calle cruzo, porque si de repente hay muchos tapones, pues entonces ahí se me complica. Y así sucesivamente, yo voy haciendo un conjunto de reglas para, obviamente, cumplir con ese objetivo. Y aquí básicamente pasa exactamente lo mismo. Ahora, eh, en esencia, cada nodo que vamos a estar, incluso hasta visualmente lo vamos a estar notando, en esencia lo que me hace es una pregunta. Por ejemplo, ahora con ese contexto que acabo de mencionar, que yo voy para el trabajo, perfecto. ¿Tengo dinero? Yo tengo dos posibles respuestas, sí o no. Entonces, a partir de ahí, yo voy tomando otras validaciones. Por ejemplo, si no tengo dinero, obviamente tengo que buscarlo. Entonces, fíjense cómo ya cambia la dinámica. Ahora, si tengo dinero, perfecto, pues entonces ya sería otro flujo. Y así sucesivamente se va comportando nuestros árboles. El tema con los árboles de decisión es que efectivamente dentro de lo que es el conjunto de modelos, bueno, de modelos, de algoritmos, es uno de los más simples o sea, en promedio. Es uno de los más simples de entender precisamente porque ese juego de reglas es, es muy sencillo. O sea, ahí es como, ok, déjame ir mirando cuáles son las preguntas, cuáles son las posibles respuestas, cuáles son los flujos que voy llevando. Y a partir de ahí, pues efectivamente eso es lo que hace poderoso. Y desde el punto de vista de la explicación de cómo llega a un resultado, eh, ese es su, digamos, su superpoder. O sea, eso es lo que le da ese poder de ser uno de los más, digamos, incluso hasta utilizado, ¿verdad? Porque es muy sencillo de entender a cuándo llega a una conclusión y el por qué, en esencia, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros vemos em, cómo está compuesto en un árbol de decisión, pues aquí vamos a ver un par de conceptos. De entrada, vamos a ver qué es un nodo, vamos a ver qué son las ramitas o las ramas, ahí me puse yo creativo, y eventualmente las hojas. Por ejemplo, cuando hablamos de los nodos, en esencia son estas variables que yo tengo dentro de todo mi dataset para yo comenzar a, a trabajar. Es decir, estos nodos en esencia son bueno, no la variable como tal, sino más bien la condición como tal sobre estas variables que tengo dentro de mi dataset, que son las que me van a comenzar a subdividir la, digamos, las otras decisiones que voy montando. Fíjense que ahorita lo mencioné en un ejercicio muy práctico, donde yo digo, bueno, si tengo dinero, hago una acción. Y si no tengo dinero, hago otra. En este punto, yo estoy hablando de un nodo. Este nodo lo que va a hacer es que me va a separar cuál es el flujo que yo voy a llevar en función de cuál es la respuesta. En el caso de digamos, de las ramas, pues básicamente es esas líneas, em, digamos que no me van a permitir ver esos flujos. O sea, si es sí o no, esas son mis ramitas, básicamente. Ahora, desde el punto de vista de las hojas, que básicamente es ya donde yo voy a poder tener, em, bueno, a determinar cuál es la clase predominante en este punto. Básicamente, aquí es que yo voy a estar teniendo, ok, mira, yo voy a tener cuál es la clase predominante, digamos, dónde se está conglomerando las posibles opciones que tengo luego de poder arrancar con el nodo. Bien, obviamente todo este tema es muy sencillo de entender desde una perspectiva visual, o sea, lo vamos a ver ahora en un ejercicio. Em, Pero en general lo que quiero mencionar o contextualizar es que si vemos esta gráfica que tenemos en pantalla, si comenzamos desde el primer nodo y vemos las líneas, ¿verdad? Que van bajando, ya tenemos aquí el nodo, tenemos las ramas, tenemos las hojas, y etcétera, etcétera. Y en esencia básicamente es así. O sea, por eso es que es tan sencillo de entender, eh,
digamos, cuál es el comportamiento que van teniendo los árboles desde un punto inicial hasta que yo puedo llegar a tener la predicción en un caso en particular. Bien, ahora, aquí tenemos, efectivamente tenemos una, ¿cómo se llama? El de siempre, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de usar, en este caso, árboles de decisión? Ya la primera la dijimos, que esa es, digamos, la que brilla por su naturaleza. Y es que es muy sencillo de entender. O sea, desde el punto de vista de poder interpretar, incluso cuando yo quiero mostrar o demostrar el cómo yo llego a una conclusión, esta es la principal ventaja que tienen este tipo de algoritmos. Bien. Ahora, ya entrando un poquito más, haciendo un dig deeper, ¿verdad? Ya desde la perspectiva técnica, otra de las ventajas es que yo puedo trabajar perfectamente con valores categóricos como con valores numéricos. Ahí no hay ningún tema. Y precisamente por eso le da como más fuerza a este tipo de algoritmo que básicamente lo hace flexible en cuanto a lo que es o sea, agnóstico, digamos, si lo queremos poner una palabra fancy sobre el tipo de datos que yo puedo tener en un dataset. O sea, no voy a tener una situación como que, mira, lo que pasa es que estos no aceptan este tipo de datos y este sí. No, no. Aquí en los árboles, pues no hay ningún inconveniente si son valores categóricos o valores numéricos. Igual los trabajo. Eh, Otra de las chulerías que tiene es que, bueno, y eso va muy amarrado al primer punto, ¿verdad? Es que yo puedo determinar perfecto, bueno, yo no, el algoritmo, yo puedo ver perfectamente cuáles son estas variables, estas características que son más relevantes hacia el modelo, o sea, para yo llegar a una conclusión. Eh, Muchas veces, bueno, sin ánimo de quitarle mérito a otros algoritmos, es muy complejo, básicamente se convierte en una caja negra cuando yo ni siquiera sé qué es lo que está haciendo por detrás del modelo. Entonces, en los árboles tengo esta ventaja de que, por ejemplo, cada característica, cada variable, me va a dar una ponderación, digamos, de nivel de importancia, bueno, de hecho se llama así mismo, para ver en qué impacta el modelo. Y efectivamente eso me va a ayudar a poder discriminar si efectivamente hace sentido que yo pueda utilizar o no una variable. Y esto con ánimos de, por ejemplo, mantener el principio de parsimonia, que en esencia es entre más simple mejor. Si yo tengo 50 variables y de esas 50 variables tengo 20 que no aportan nada, pues en esencia yo prefiero quedarme con las 30 que sí aportan, que sí tienen importancia. El problemita con este tipo de temas es que efectivamente eh, tenemos digamos, que estar al pendiente, muy pendiente, a lo que es el overfitting. Eso por un lado. Segundo, por el tema, digamos, de la variabilidad de los datos que tenemos. Muchas veces tenemos unos datasets que tenemos muchos valores atípicos y si nosotros no controlamos correctamente, por ejemplo, la profundidad del árbol, la cantidad de valores digamos, de instancias que va a tener cada hoja, etcétera, etcétera, pues entonces muy probablemente el árbol vaya a crecer demasiado y me vaya a traer un problema. Bien, o sea, hay que estar pendiente de eso, pero eso es parte de, ¿verdad? Eso es parte del journey. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes más o menos vean la dinámica en cuanto a lo que se refiere a el árbol de decisión. Entonces yo tengo por acá ya mi código que como ustedes saben, esto yo se lo comparto a ustedes, ahí no hay ningún tema, o sea que no se preocupen. Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio precisamente con un dataset bastante simple. Es de Titanic, para los que ya tienen un par de días trabajando o aprendiendo con temas de analítica. El dataset de Titanic básicamente es un dataset que, digamos, bueno, lo utilizamos, ¿verdad? Para aprendizaje supervisado, en este caso, donde lo utilizamos para predecir cuáles personas sobreviven o no sobreviven en función de ciertas características. Aquí básicamente tengo algunas variables, no la utilicé todas, ¿verdad? Lo que quiero es contextualizar el caso de los árboles de decisión y solamente tomé, por ejemplo, la edad, el sexo, la edad, la clase de... Poner aquí, si lo tengo aquí. Sí, la clase,
el cuánto tocó, el cuánto costó el ticket y el, el puerto de embarque y si sobrevivió o no, pues básicamente este es mi variable objetivo y la clase es si era clase A, B o C, o sea, por ejemplo, si es clase alta, clase baja, allá traen cerca del motor del barco, etcétera. Entonces, en esencia, ese sería el dataset. Tiene más variables, pero para el ejercicio solamente tomé esta, ¿bien? Entonces, fíjense aquí, lo que ya hemos visto desde el capítulo 6, donde tomamos las variables, o sea, separamos la data, en este caso utilizamos para, como variables independientes el sexo, la edad, la clase, el ticket y la puerto de embarque, y como variable objetivo si sobrevivió o no. Bueno, esa es la variable, así se llama. Entonces, nada, aquí básicamente lo que hicimos fue un get dummies para que todas estas variables categóricas me las pueda transformar. Y aquí entonces entrenamos nuestro árbol de decisión. Aquí me estoy concentrando únicamente en el algoritmo. Bien, fíjense que aquí literalmente usé el método, mi clase Decision Tree Classifier y pasé mis valores de variables independientes con mi variable objetivo. Listo, se entrenó el modelo y ya con este modelo, ¿verdad? Con esa variable modelo, yo puedo sacar todo esto. Esto yo lo puse así a propósito. Esto para imprimir un par de cosas para que ustedes vean qué chulo se ve esto. Primero de una forma de texto, porque igual ya yo lo tengo aquí en el gráfico, ¿verdad? Lo que hizo todo el árbol. Pero aquí también está para un mejor entendimiento. eh, por eso hice este bloque, porque esto no hay que hacerlo, ¿eh? Esto yo lo hice para que me imprimiera esta parte. Hice un for en range aquí para con todas las variables que fui sacando, pero esto no es necesario. Esto es para simplemente interiorizar. Entonces, lo voy a comenzar al revés. Voy a comenzar el árbol desde aquí. Fíjense cómo sale este tema. Esto lo hace el algoritmo. Inmediatamente yo hago esto. ¿Bien? Desde que yo hago esto, ya con la información que tengo un modelo, lo que hice fue que lo imprimí. Miren aquí. Imprímeme en función, digamos, de eh, un plot tree con la información del modelo. Ya, listo. Esto es para solamente un tema texto, por eso yo lo voy a explicar ahora. Entonces, fíjense cómo él arranca desde aquí. Me dice, mira, la variable sex female, que básicamente yo tengo dos posibles, en este caso dos posibles opciones. O tú eres varón o eres hembra, o chica, chico o chica. Entonces, la validación inicialmente dice, bueno, si es menor o igual a 0.5, pues entonces es, eh, tú puedes tener dos valores, o es falso o es verdadero. ¿Bien? Tengo el Gini. El Gini es básicamente la impureza, o bueno, pureza en este caso, de la clase. Es decir, qué, qué tan, cuando hablamos de pureza en este caso es, si una clase, bueno, sí, si una clase en este caso completamente de una de las dos, o sea, si sobrevivió o no sobrevivió, es totalmente puro. Es decir, yo voy a tener un cero. A medida que o sea, entre más cerca de cero es más puro. Y obviamente si es menos cerca, entonces es impuro. Entonces, fíjense, por ejemplo, para explicar el Gini desde ahora, si yo veo, por ejemplo, esta hojita que ustedes ven ahí, dice que el Gini es de 0.0, es decir, aquí la clase predominante es que no sobrevivió. Es decir, si yo tengo dos instancias, y hay dos en que no sobrevivió, pues, o sea, dos de cero, dos no sobrevivieron y del lado quedaron, de lo que sobrevivieron quedaron cero, es decir, que esta clase es totalmente de las personas que no sobrevivieron, pues entonces ese Gini me está diciendo que es cero, es decir, que es 100% puro, o sea, de una sola clase. Si fuera combinado, como por ejemplo en este caso, él me dice que el Gini es casi del 50%, es decir, que si vemos los valores de que, por un lado, eh, tenemos 29 personas que no sobrevivieron y 21 personas que sí sobrevivieron. Quiere decir que esa es la proporción, ¿verdad? De los 50 casos que tiene la clase, perdón, que tiene aquí esta cajita, hay 29 que no sobrevivieron y 21 que sí. Entonces, en este caso, el Gini es casi 50%. Ustedes pueden validarlo aquí. Eso es lo que me están diciendo, que la clase está compartida.
O sea, que es casi la mitad de las personas que sobrevivieron y casi la mitad de las que no sobrevivieron. Esa es la idea. Entonces, fíjense cómo algo tan simple, ya yo puedo comenzar a calcularlo. Imagínense aquí entonces, dice, mira, eh, si es menor a 0.5, si el sex female es menos 0.5, quiere decir que son varones, quiere decir que la línea se iría por aquí. Yo me voy a ir por la derecha. ¿Qué quiere decir? Que si el sex female es mayor a 0.5, quiere decir que es 1, entonces viene por esta línea. Y aquí entonces hace otras preguntas. Ah, bueno, si ya sabemos que toda esta línea son las chicas, ¿no? Entonces me pregunta, ¿la edad es menor de 12? Bueno, menor de 12 sería una niña. Entonces, el Gini en este caso es de 34.6, con 18 casos, y de esos 18 casos, hay 4 que no sobrevivieron y 14 que sí sobrevivieron, hace la proporción. Y 14 que sí sobrevivieron. Por ende, la clase, fíjense que incluso lo marca de un color azul, la clase que predomina aquí es que sobrevivieron. Sin embargo, no es tan puro, o sea, estamos hablando de un 34%. Bien, bueno, si lo comparamos en general, está bueno todavía, pero digamos que no es totalmente puro porque hay 4 personas que no sobrevivieron y hay 14 que sí. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que en este caso, si yo comienzo a ver las reglas, por ejemplo, es chica menor de 12, eh, en este caso cae aquí el Gini, perdón, en cuanto a la cantidad, a la proporción, por ejemplo, de que son chicas, pues, perdón, son chicas y son niñas, pues entonces en este caso no sobrevivieron. Ahora, si son chicas mayor de 12, pues entonces por aquí viene otra, o sea, ya hay cierra, ya no hay más profundidad. Entonces, si nos vamos por la derecha, que serían entonces mayor de 12, quiere decir que ya no son niñas, son ya adolescentes, señoras y demás, pues entonces ya comienzan otras preguntas. Por ejemplo, que se embarcaron bueno, un embarque cool, ¿no? ¿Verdad? Que sea menor a 0.5, bueno, pues entonces quiere decir que se va por esta línea y así sucesivamente hasta poder llegar hasta el final de la validación. Esto es un árbol de decisión. O sea, aquí si ustedes se fijan, todas las variables, todo lo que, tenemos que ubicar es precisamente cuáles son las variables que se están analizando y al final eso me va a dejar una fórmula, me va a dejar una regla. En este caso, si es mujer o no. En el caso de que sí, viene por aquí. Si la edad es menor de 12, ya estamos hablando de niñas, pues entonces termina aquí. Si son mayores de 12, pues entonces sigue haciéndome más preguntas. Que si fue por el embarque Q, si es verdadero, se viene por acá, y si es falso, viene por acá, y así sucesivamente. Si la clase fue tercera clase o no, pues entonces vendría y se seguiría rompiendo el árbol. En el caso del FAIR, que básicamente es el cuánto costó el ticket, si fue por debajo de $27,000 o por encima, entonces hace otro rompimiento y así sucesivamente. Si ustedes toman todas las variables que se ubicaron acá, ustedes pueden formar una regla y ya saben, ya pueden saber. Claro, la idea no es que lo hagamos a mano, sino que ya por un tema cognitivo inclusive, ya podemos saber cuál fue la regla que utilizó el algoritmo para determinar em, si la persona sobrevivió o no, en función de la data que tenemos, porque no es como que se lo estoy inventando. Aquí lo que yo estoy buscando es el patrón que cubre la data que tengo actualmente. Bien. Entonces ya eventualmente, si yo quiero predecir efectivamente, le paso un set de datos, perdón, unas cuantas instancias para que me determine si sí o no. Pero básicamente esta es la idea. Aquí yo se lo puse en caso de que, si lo dije muy rápido, aquí le puse los primeros 5 nodos con sus reglas, ¿verdad? Eh, para que puedan entenderlo de una manera más, o más bien interiorizarlo, de una manera más textual. Bien, entonces aquí básicamente esta línea completa, o sea, yo hice los 5 primeros nodos, que son estos que están de este lado, para que podamos tener una idea. Ya después de ahí, con esos 5 nodos, de hecho, con los primeros 2 ya uno sabe lo que va a hacer, pero le puse 5 para que pudieran ver los primeros 5 casos de este lado. Bien, listo. Entonces, bueno, hay que seguir. Eh, listo. Otro temita interesante en cuanto a lo que tiene que ver con
los árboles es cómo se construye. Fíjense que yo literalmente lo que hice fue tomé un algoritmo, le di para allá y listo, ya tenemos resultado. Sin embargo, esto viene con un par de cosas. Por ejemplo, em, fíjense que cuando comenzamos con el árbol, lo primero que el algoritmo arrancó fue con una variable X. Eso tiene un detrás de, o sea, no fue fortuito. Generalmente, lo que hace el algoritmo es que de todo el set de datos que tiene, comienza a evaluar esas características, o sea, todas estas variables que se tienen ahí, y efectivamente toma la que mejor pueda separar el dato, ¿no? Que pueda comenzar eh, a separar de una manera homogénea la mayor cantidad de datos. Y aquí obviamente tenemos que hablar sobre, bueno, ya mencionamos Gini, que es básicamente un tema para una de las métricas más utilizadas para medir la pureza, bueno, o la impureza del nodo. Pero básicamente eso es lo que pasa. O sea, no fue como que, mira, toma la primera variable y dale para allá, sino que en función de la cantidad de variables que yo tengo o de cuáles variables yo tengo, la idea es que yo pueda seleccionar, bueno, yo no, el algoritmo, la variable que mejor me separe las clases para comenzar a arrancar desde ahí. Y ya eventualmente las otros nodos, pues va a ser lo mismo, pero ya va a estar un poquito más segmentado. Eh, el tema con esto es que efectivamente, recuerden que como podemos tener 5 variables, en este caso nosotros tenemos poquitas variables, pero también podemos tener un montón. Entonces, este, eh, este proceso básicamente lo va a estar haciendo por cada una de las variables para ver más o menos cuál es la que mejor separa los datos. Y por ende, se menciona el concepto de recursivo. O sea, que eso lo va a estar haciendo muchas veces. eh, digamos, a medida que se vaya rompiendo el árbol, porque como ustedes vieron, yo parto de un nodo, pero a partir de ahí el árbol tiene que seguir creciendo. Entonces, esa forma de déjame validar de estas variables, déjame ver cuál me rompe mejor, pues entonces a eso que le llamamos recursividad, ya que lo va a estar haciendo constantemente hasta que se acabe toda la data. Y ahí es que tenemos un problema, porque de repente si el árbol es infinito, pues fácilmente que se nos tranque el juego y computacionalmente hablando, pues también es un problema. Entonces, o aunque lo vamos a hablar más adelante, aquí es que viene precisamente el tema de especificar ciertos parámetros para que este árbol pues no sea, digamos que llegue al infinito y más allá, porque entonces vamos a tener una situación durante el entrenamiento y posterior y eventualmente fácil que el modelo pues quede sesgado, bueno, haga overfitting, porque va a ser tanto el detalle, o sea, de nivel de profundidad del árbol, que fácilmente esté muy pegado a la data y cuando querramos hacer las predicciones, pues entonces no pueda inferir de manera correcta. Bien. Pero igual, eso lo vamos a ver en un momentito. Ahora, lo que sí va a pasar es que, por un lado, tengamos em, lo que es el árbol per se, pero también debemos de considerar que existen métricas que me permiten, pues, mm, ¿cómo decirlo? Que no suene tan tricky. Eh, bueno, que salga como salga. Una cosa es que yo pueda entrenar el árbol y que el árbol se gobierne, ¿verdad? Y comience a generar reglas por todas partes. Sin embargo, nosotros tenemos métricas que me van a ayudar a guiar el árbol. O sea, no someter a que haga lo que yo quiera, sino más bien a yo poder, bueno, primero ir interpretando, por un lado, y segundo, em, a medida que vaya creciendo el árbol, yo puedo decir, mira, es que a mí no me interesa que, o sea, voy a hacer un ejemplo rápido, que a nivel de estimadores, si yo pongo 400 estimadores, eso yo lo voy a mencionar, lo voy a explicar ahora, eh, si yo pongo 400 estimadores, sin embargo el modelo ya no tiene ganancia, por ejemplo en el estimador 30 o 40, pues no hace sentido que yo deje el árbol seguir creciendo hasta 400 estimadores, sino que ya yo puedo decir, bueno, si yo tengo una ganancia de X a 30 estimadores, pues ya yo no tengo que esperar a que se termine porque computacionalmente hablando es mucho y eventualmente el tiempo también es mucho para la ganancia que voy a tener. Entonces, yo prefiero tener 30 estimadores, que el modelo me dure 20, 25, o sea, un ejemplo, 20, 25 minutos entrenándose a que pase 400 estimadores y me dure 3 días. Me fui en extremo, pero es para que ustedes tengan el contexto. ¿Bien?
Entonces, en cuanto a lo que es la pureza del nodo, que es, bueno, dentro de las métricas que tenemos, ya mencioné que el Gini, en este caso, es una de las métricas más utilizadas para estos fines. Eh, Básicamente, bueno, es una de las más utilizadas, aunque no es la única, porque por ejemplo yo puedo utilizar entropía, que también me permite, digamos, manejar el tema de la incertidumbre. Sin embargo, también debo tener en cuenta el tema de la ganancia que lo mencioné hace un momento. O sea, cuando hablamos de la ganancia aquí, es efectivamente, ah, o sea, lo voy a poner en un contexto. Si el si tomamos el dataset de Titanic, por ejemplo, y yo digo, bueno, mira, si ya yo tengo, vamos a suponer, bueno, vamos a ponerle en números. Si ya con usando de 5 variables, yo usando 4, ya yo tengo un valor de un 80%, por decir algo, y si incluyo la quinta, va a llegar a 80.3%. Estamos diciendo que la ganancia por usar esa quinta variable no es significativa. Sí aumenta un poquito, porque fíjense que aumentó un punto algo. Sin embargo, ahí es que viene el tema de, ¿la incluyo o no la incluyo? Porque si es incluir esa quinta variable me va a representar una hora más de entrenamiento para ganarme un punto algo, pues prefiero mejor dejarlo en las 4 primeras, porque la ganancia no es significativa. Entonces ahí es que viene el tema de crítico, de decidir en este punto de, mira, lo que pasa es que la ganancia como tal en este caso, de, de incluir una quinta variable, o sea, recuerden que a mayor ganancia es más óptimo el modelo. Pero no me está trayendo más beneficio, más bien me está trayendo más problemas porque me está durando una hora más el modelo para entrenarse, entonces prefiero quedarme con 80. Bien, o sea, prefiero quedarme con las 4 variables anteriores. Entonces, fíjense que no es tan simple, a ver, en buena lid, no es tan simple como que, mira, pon el algoritmo que corra y vamos arriba, sino que efectivamente sí tenemos que estar al pendiente de todas estas, digamos, consideraciones que he estado mencionando para poder entender entonces, primero, el comportamiento del modelo, segundo, el que no vaya a sufrir computacionalmente hablando digamos, el entrenamiento, y hasta cuándo, que ese es el primer punto de partida, hasta cuándo yo me voy a sentir conforme en cuanto a lo que es el rendimiento del modelo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, ojo, estoy mencionando estas métricas que tienen que ver puntualmente con los árboles, pero recuerden que nosotros tenemos las demás, o sea, por ejemplo, en este caso R cuadrado y demás. Yo puedo decir, mira, yo me siento conforme con que el modelo tenga un R cuadrado de un 80%, por ejemplo. Que recuerden que el R cuadrado en este caso lo que me indica es cuánto explica el modelo, o sea, cuánto se explica de mi data, el modelo. Entonces, si se está explicando un 80%, quiere decir que de los 100, si yo le paso 100 casos, la predicción y la explicabilidad del modelo es a un 80%, quiere decir que del 100%, en el 80% de los casos, pues se engancha perfectamente. Pues puede ser que para ese caso de uso yo con eso lo hago muy bien. O sea, esas son de las cosas que debemos de ir considerando. No es solamente darle a aprender y ya, sino que siempre tenemos que estar al pendiente de las métricas que nosotros vamos a estar monitoreando para saber si el modelo está funcionando correctamente. No es solamente, mira, valida que la accuracy funcione. No, o sea, no es tan simple. Bueno, ya lo habíamos visto en el episodio anterior, pero hago el recordatorio. Ahora bien, otro tema que debemos de considerar es la poda. Cuando hablamos de las estrategias de la poda, aquí lo que estamos hablando es de que no podemos dejar, bueno, lo mencioné ahorita, no podemos dejar a que el árbol crezca hasta donde entienda. O sea, aquí ese es otro detalle importante desde el punto de vista del entrenamiento del modelo. ¿Por qué? Efectivamente, podemos tener una situación de sobreajuste, overfitting, que el árbol fácilmente se vaya a meter para allá
que a medida que va generando más, o sea, se va metiendo más profundo el árbol, pues lo que va a tratar de hacer es que va a tratar de buscar todas las ¿cómo se llama esto? Todas las posibles combinaciones, ¿verdad? A lo que ya nosotros vimos ahorita. Y eso fácilmente nos puede jugar en contra. Bien, ahora, ahorita mencioné que hay un principio, se llama principio de parsimonia, que te indica que entre más simple mejor. En este caso, lo que andamos buscando es que a medida que el modelo es más simple realmente, eh, incluso puedes tener mejores resultados desde el punto de vista del entrenamiento para eventualmente poder generalizar correctamente. ¿Por qué? Porque efectivamente, si es muy complejo, muy robusto, fácilmente esté haciendo este sobreajuste. Entonces, ahí viene la estrategia de la poda, donde yo le digo, mira, yo quiero que tú puedas llegar a cierto nivel de profundidad, que tenga una cantidad mínima de hojas, que tenga una, digamos, eh, bueno, la profundidad del árbol como tal, que sea específico. O sea, es como tener estas barreras, ¿verdad? Mira, yo quiero que perfectamente quiero entrenar el modelo, pero tampoco quiero que te vayas a ir hasta el infinito, porque eso puede traerme cierto problema. Entonces yo comienzo a mapear ciertos parámetros que le voy a indicar al modelo para que no se pase de ahí. Sin embargo, recuerden que esto, bueno, aunque lo vamos a ver ahora, eh, la estrategia de la poda tenemos que ser muy cuidadosos con ello, porque no todos los casos lo podemos tratar igual. No es lo mismo a que yo de repente me haya ido bien en un ejercicio que tenga que ver, por ejemplo, con propensión en un momento, ¿verdad? Y que de repente yo tenga esos mismos parámetros para quizás un tema de otorgamiento de préstamos. O sea, no es tan simple, porque eventualmente todo va a depender de la data. Eso lo estamos hablando desde el primer día. No es que vamos a usar todos los algoritmos para todos los casos, o sea, los mismos parámetros. Siempre es en función del dato. Entonces, en función del dato podemos ir buscando cuáles son las mejores estrategias. Ahora, eh, en esencia, otra de las cosas que podemos hacer también, y lo dijimos ahorita cuando estaba mencionando el tema de la ganancia, y es que efectivamente si yo tengo un montón de variables y en generar esas variables, o sea, luego de hacer el análisis de ganancia, de importancia, yo puedo determinar si efectivamente me quedo con todas o recorto variables. Cuando digo recorto es que las quito, literal. Hay que mantener el nivel profesional con los conceptos, pero literal, es que si yo tengo variables que no tienen mucha importancia, pues yo las recorto. O sea, literal las quito de mi pipeline y listo, se acabó. ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, primero, aparte de que es un parte de las estrategias de poda, también me mantiene simple el modelo. Porque a medida que tengo más variables, es más computacionalmente hablando, más complicado. Entonces, si al final de la jornada no me impacta mucho, no estoy teniendo mucha ganancia, pues también es un problema. Entonces, lo que hago es que la quito y se acabó. ¿Bien? Ahora bien, vamos a ver esto en ejemplo, ¿verdad? Porque hablado como que todavía mucho no lo estamos enganchando, pero fíjense aquí, esto fue lo que vimos ahorita. Eh, Aquí, bueno, básicamente es sencillo. Uso mi decision tree classifier y le estoy diciendo que utilice Gini para el tema, para el criterio de evaluación. Y un max dip de 3. Cuando hablo de este parámetro, hay más, pero este modelo lo que va a hacer es que va a llegar a un nivel de profundidad de 3 niveles o 3. Bueno, se lo voy a mostrar en visual para que lo vean, porque ahorita decimos, 3 niveles, 3 hojas, no, bueno, está bien. Igualmente, o sea, lo hice los dos. Primero usando Gini, el otro entropía, y igualmente con el max dip de 3. ¿Qué va a hacer el modelo? Esto está simple. O sea, fíjense que estoy usando solamente el algoritmo, lo estoy entrenando. Algoritmo y lo estoy entrenando, listo. Porque lo que quiero es que ustedes vean básicamente cómo queda esto. Miren aquí. Estoy usando todavía el dataset de Titanic. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo es, mira, cuando hablamos de un max dip de 3, por ejemplo, yo le estoy diciendo que llegue a 3 niveles. Fíjense que aquí él arranca en el primer nodo, dice sex female menor o igual a 5, es decir, que si esa condición se da, quiere decir que son hombres, sería por aquí, perdón.
Y si se da que son mujeres, pues entonces se iría por la derecha. Y aquí comienzan las reglas otra vez. Bueno, si son hombres, verifico el precio del ticket. Si el ticket es de menor o igual a 100, pues entonces ven por aquí. Perdón, el menor o igual a 100 se va por aquí, y si es mayor, se va por acá. Igualmente de este lado, y así sucesivamente. Pero fíjense cómo, eh, por el simple hecho, o sea, yo estoy hablando del mismo dataset, básicamente. Yo lo que le estoy diciendo es en esencia, ay, aquí, en esencia, que los niveles, o sea, que no haga el árbol que nosotros teníamos ahorita. Bien, porque ahorita teníamos que no le teníamos un parámetro específico, o sea, como que, ok, dale para allá y cuando tú termines me avisas. Aquí no, aquí ya yo le estoy diciendo, mira, en lo que sea que tú vayas a hacer, trata de no pasar de 3, pero no es que lo va a cortar mitad a mitad, sino que en función de todas las validaciones, todo el juego detrás del algoritmo, va a tratar de que todas las decisiones que tome y todas las variables que tome, usando ya sea entropía, o sea, Gini, o lo que sea lo más condensado posible en estos 3 niveles. Eso es lo que le estoy diciendo. No es como que de repente tiene una profundidad de 10 y yo quiero que nada más presente 2. No, no es eso. Porque una cosa es que yo quiero ver los primeros 2 y ya, sino que aquí lo que le estoy diciendo es, mira, en un árbol completo son 10 de profundidad, porque tú tienes dentro de los criterios que te estoy pasando, te lo estoy diciendo, y toda la logística que tú vas a hacer detrás de ti, detrás del algoritmo, va a hacer que todos los niveles, o sea, el nivel de profundidad, digamos, toda la ganancia se vaya distribuyendo. Aquí no, aquí yo le estoy diciendo, mira, lo que sea que tú vayas a hacer, trata de condensarlo en 3. Es decir, va a hacer el mismo ejercicio detrás, pero lo va a tratar de condensar en 3. Y por eso ustedes ven que, por ejemplo, a nivel de los samples, eh, puede tener otros pesos. Pero bueno, esa es la idea en cuanto a lo que tiene que ver con la poda. Yo puedo recortar, puedo ver los niveles de profundidad, puedo ver la cantidad por ejemplo, de instancias que vaya a tener cada nodo. O sea, hay un par de parámetros ahí bien interesantes que bueno de entender. Sin embargo, hay otro tema, que eso lo vamos a ver cuando estemos ahora en Random Forest, que es el cómo yo llego a esas conclusiones, porque no es como que a mí me dio el deseo, porque es más bonito el número, de decirle, mira, llega hasta 2 o llega hasta 3, hasta 3. O sea, todo esto no es, o sea, aquí no hay nada fortuito. ¿Bien? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en Random Forest. Bien. Por cierto, ¿cómo vamos, señores? Ustedes no me escriben, ya no me quieren. Bien. Cuando hablamos de Random Forest, en esencia, déjame marcar aquí algo que creo que lo tenía puesto y veo que no. Cuando hablamos de Random Forest, eh, básicamente es de este tipo de algoritmos que son como de tipo ensamblado. eh, y efectivamente hace sentido, porque realmente un Random Forest o un bosque es una composición de árboles. Es decir, vamos a tener el mismo, o sea, estos árboles que nosotros vimos hace un momento, pero aquí vamos a tener un bosque. Es decir, no vamos a tener un solo árbol, sino vamos a tener un conjunto de árboles que van a estar haciendo su trabajo de manera individual para efectivamente dar una respuesta a una problemática. Bien, eventualmente, a medida que si lo interiorizamos desde el punto de vista, pues obviamente si yo con un árbol hago una ponderación, imagínense si tengo 5, 6, 7, 8 árboles, o sea, yo voy a estar haciendo ese ejercicio que hago con uno solo por 10. Entonces, efectivamente voy a tener respuestas más finas, ¿verdad? Más robustas. Eh, Básicamente ese es el contexto donde tú tienes desde, por ejemplo, la composición de un árbol que es más simple. A medida que tú vas involucrando más árboles, pues efectivamente es más robusto. Esto como si estuviéramos hablando de un parque, donde, digamos, el tema de, de, ¿cómo se llama este? Del oxígeno y demás, pues obviamente no es lo mismo un solo árbol que muchos árboles. Pero en este caso básicamente es lo mismo.
El tema aquí, o sea, cómo trabaja es que efectivamente cada árbol pues tiene sus diferentes muestras, o sea, tiene su, o sea, asume, ¿verdad? Diferentes muestras, incluso no solamente de datos, sino también de variables. O sea, de repente, de manera, digamos, aleatoria, puede asumir eh, o sea, cada árbol dentro del random forest puede asumir n cantidad de registros, n cantidad de, o sea, de variables en general de manera aleatoria y no necesariamente coincidan entre todos. Y eso es lo que le da la potencialidad a los random forests. O sea, es muy robusto en ese sentido. Y efectivamente, cuando ya me va a dar digamos, la respuesta, me va a dar esa predicción en general, lo que va a hacer es que entre todos esos árboles que componen el bosque, me va a dar un valor. En este caso, generalmente por votación, etcétera, etcétera. O sea, ahí la idea es eh, que entre todos esos ejercicios que han estado haciendo los árboles de manera individual, con sus respectivos registros y características, pues entonces entre ellos se ponen de acuerdo, ya sea de una forma ponderada o básicamente por votación, donde me va a dar un resultado. Y eso es lo que efectivamente hace poderoso este tipo de algoritmo. ¿Por qué? Porque efectivamente al yo tener tantas posibles variantes dentro de lo que es el random forest y cada quien tomar una perspectiva diferente, al final dame una respuesta, pues voy a estar viendo muy probablemente diferentes situaciones, diferentes, digamos, combinaciones, que si lo hago con un solo árbol, pues sea un poquito más crudo, ¿verdad? Entonces, por eso es que Random Forest es más robusto. O sea, no es que sea menos o más en general, sino que al tener todas estas características, pues hay casos donde la linealidad es una falacia. Entonces, cuando hablamos de Random Forest, pues ahí nos ayudamos bastante en este contexto. Bien. Ahora, Eh, ahorita, bueno, hace un momento, había conversado sobre el tema de que cuál yo voy a utilizar eh, en cuanto a características específicas y si tengo que especificar, por ejemplo, cuál es la profundidad del árbol, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de Random Forest? Primero, bueno, ya lo mencioné. Lo primero que pasa es que todo el entrenamiento se basa básicamente en Bootstrap. Es decir, que va a estar haciendo la selección de tanto de las variables como de la data de manera aleatoria con reemplazo. Ahora, eso es como la columna vertebral de todo el proceso. ¿Por qué? Porque al final del día, cada árbol va a tener una condición específica, bueno, condiciones específicas, situaciones diferentes posiblemente, y al final, cuando me vaya a dar la respuesta, va a buscar, ¿verdad? Va a darme la respuesta en función de todas esas posibles combinaciones. Ahora, el tema con esto es que al yo poder ver más posibles combinaciones en cuanto a lo que es la data en general, pues yo puedo tener mejores predicciones. O sea, imagínense usted un caso donde yo tengo posiblemente, o sea, voy a hacer algo muy, muy dummy, valores de préstamos o sea, la mayoría de la data, vamos a suponer que la concentración está entre 50,000 y 100,000 pesos de desembolso. Pero ¿qué sucede? Yo puedo tener valores de desembolso de 1 millón de pesos. Sin embargo, esto es un valor atípico si lo veo con relación al promedio. Si la concentración, o sea, si yo hago digamos, ¿cómo se llama? Mi análisis exploratorio, yo voy a ver que voy a tener un skewness positivo porque efectivamente toda la concentración del dato está entre, qué sé yo, bueno, vamos a decir menos de 100,000 pesos. Pero resulta que a la derecha yo tengo de casos de hasta 1 millón de pesos, pero desde la perspectiva de la variabilidad del dato, pues al final del día son 4 o 5 gatos que tengo por allá. O sea, mi concentración está en menos de 100,000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando yo uso Bootstrap? Es que yo fácilmente voy a estar combinando ese 1 millón de pesos con la que es el promedio y muchos de los árboles lo van a ver y van a poder combinarse con lo que es la normalidad del dato. Entonces, ahí fácilmente este valor atípico que yo, si lo veo desde la perspectiva de EDA, lo voy a ver como un valor atípico. Sin embargo,
a medida que utilizo los árboles de decisión, los de random forest en este caso, muy probablemente quede combinado entre la normalidad y yo lo pueda utilizar sin necesariamente excluirlo. O sea, es muy interesante cuando uno profundiza en estos temas, porque así uno se da cuenta más o menos de cómo va funcionando los árboles dentro de Random Forest en cuanto a lo que es la distribución del dato. O sea, el concepto aquí, el key concept es Bootstrap. O sea, todo lo que dije ahí es Bootstrap. Ahora, ¿qué pasa con las ventajas y desventajas? Porque es muy bonito, suena muy bonito. O sea, no, pero si ese es el tema, pues vamos a usar todo el tiempo, vamos a usar Random Forest. Sí, la respuesta es sí a medias. Porque efectivamente, al yo tener este tipo de estructura, pues las respuestas son más atinadas, porque yo estoy combinando todas las posibles combinaciones, prácticamente todas las posibles combinaciones entre los diferentes árboles. Eventualmente voy a tener cada posible combinación va a tener sus propios errores y va a poder tener sus propias condiciones. Y al final, como yo voy a tener varios árboles, ahorita mencioné el concepto de estimadores. Aquí estamos hablando, eso es lo que significan la cantidad de árboles en un random forest. Los estimadores son la cantidad de árboles. Yo puedo definir 100 árboles y ese serían esos 100, perdón, 100 estimadores y estamos hablando de 100 árboles. Entonces, efectivamente, cuando tenemos también data con mucho ruido, también, o sea, valores atípicos y demás, también es ese es el entorno chévere, ¿verdad? Que le gusta a Random Forest, precisamente para dar nuestra respuesta, porque al final del día, como cada árbol anda por su lado, digamos, cada quien va a tener una posible combinación, tanto de data como de características, pues entonces ahí el hecho de yo trabajar con valores atípicos no le va a afectar en general, porque al final de la jornada se va a estar, digamos, buscando, digamos que ese punto medio donde independientemente si tengo valores atípicos o no, yo voy a manejarlo. Yo usé aquí el concepto de suavizar, pero es eso. Es como le busco la vuelta para poder tener el mejor escenario posible. Eh, Sin embargo, aquí tenemos un detalle. Ese es quizás el más complicado. Y eso no aplica solamente para Random Forest, esto aplica para cualquier cosa. Y es el tema de los hierros. Ese uno. Computacionalmente hablando es más complicado en cuanto al uso de hierro se refiere. Y por otro lado, la parte de entender lo que está haciendo el modelo, porque fíjense lo que hace un árbol, ya lo vimos ahorita. Ahora imagínense ustedes un bosque. Entonces ya la parte donde yo digo, mira, yo quiero saber cuáles fueron las reglas que se fueron agotando durante este entrenamiento, es un poco más complicado porque todo lo que nosotros hicimos en ese árbol que vimos ahorita, que vimos muchas ramitas, muchos nodos y demás, eso, si le ponemos 100 nodos, es más, yo creo que hasta con 5 nodos ya se complica. 100 nodos, 200 nodos, 400 nodos, perdón, estimadores, ya el poder entender, el poder discernir qué está haciendo en cuanto a las reglas, pues ya se nos tranca el juego. Bien, esa es, si yo tengo que sopesar entre las ventajas y desventajas, obviamente eso no sería una desventaja, porque al final del día tampoco que yo me voy a sentar a calcular cuántas validaciones hizo un bosque, porque al final de la jornada no se trata de eso. Sin embargo, este es tener en contexto de que ya cuando hablamos de Random Forest no es tan simple caerle atrás a ver cuáles fueron las reglas que se hicieron. O sea, si lo comparo con un árbol de decisión simple, ¿verdad? Entonces, es tener ahí mapeado esa parte. O sea, no es que no lo vamos a usar, que eventualmente ese es uno de los que más se utiliza, pero es tener en cuenta de que si por alguna razón alguien dice, pero mira, ¿y cuáles fueron las reglas que se utilizaron aquí para llegar a esta conclusión? Si andamos trabajando con Random Forest, ahí tenemos un tema. Se puede sacar, pero para entenderle que a él lo atrae es muy complejo. Bien. Entonces, nada, vámonos con el ejercicio, porque ¿verdad? Viendo código que se sabe, como dicen ahora. Am, Miren aquí. Estoy usando un Random Forest Classifier. Igual, la cantidad de estimadores. Aquí es que estamos definiendo eh,
la cantidad de árboles que voy a tener, o sea, como estoy trabajando con un random forest, o sea, estoy hablando de un bosque, pues mi bosque va a tener 5 árboles. Igual, sencillo, le estoy diciendo, mira, entrénate con las variables del Titanic, o sea, las variables independientes, mi variable objetivo es Y. Aquí me dice mis predicciones. En este caso, esto era más para llegar a este punto, para que ustedes vean qué chulo se ve esto. Entrené mi modelo, 5 estimadores, le digo que me dé el predict con relación a las variables. Bueno, en este caso estoy usando las mismas variables de entrenamiento, pero esto es para fines del ejercicio. Pero fíjense algo que interesante, que es una de las cosas más chulas que a mí me gusta del Random Forest. La importancia de las variables. En este punto, él me está diciendo, mira, para yo determinar si una persona falleció o no falleció en el Titanic, o sea, con relación a la data, no estoy diciendo que fue así en la vida real, con relación a la data que tenemos en el dataset, mis variables más importantes, bueno, primero me da los pesos. ¿Cuáles son las variables que tienen más peso? Bueno, la edad tiene punto 22, el ticket, o sea, cuánto costó el ticket, punto 29, las féminas, punto 09, los varones, punto 21. Eso es el sexo es una sola variable en el dataset original. Recuerden que nosotros hicimos variables dummy para que esto se separara. Igualmente con la clase y los tipos de embarque. La primera clase, punto 01. La segunda clase, punto 05. La tercera clase, punto 06. El embarque C, 02. El embarque Q, 04. Y el embarque S, 02. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de que si yo tengo que seleccionar para un tema de evaluar cuáles son las variables más importantes, sin necesariamente yo tener que haber hecho una magia, yo puedo decir, bueno, las variables más importantes aquí que me aportan más al modelo, miren la edad, que tiene punto 22, el ticket, que punto 29, y el sexo varón, punto 21. Ya las demás, fíjense que tienen menos de 10, menos de punto 10, o sea, 0,9 si es female, 0,1, o sea, ya, si yo tengo que elegir las 5 más importantes, pues ya yo lo tengo aquí. O sea, yo nada más tengo que decir, bueno, mira, punto 22, 29, 21, bueno, tengo 3. Puedo elegir esta, o sea, si son 5 sería esta, y la próxima sería esta, la clase C, o sea, la tercera clase. Ya las demás yo las puedo quitar si quiero, porque a nivel de importancia o sea, de la ganancia que me pueda dar al modelo, ya comenzamos a poner los nombres a las cosas, no me sirven mucho. Aquí se lo puse aquí en texto para que lo tengan ahí a mano. O sea, las que más digamos, impactan es la tarifa, la edad y ser hombre. Wow, qué trágico. Y las que menos influyeron fue en el tema de los embarques, que ahí al final realmente no importa mucho. Listo, chicos. Entonces, em, otro tema que sí es, bueno, sí o sí, ¿verdad? Siempre tenemos que llevarlo a mano, es el uso de los hiperparámetros. Cuando decimos hiperparámetros no es algo así como que sacado de la NASA, ni mucho menos. Aquí el contexto detrás es cómo yo puedo elegir entre tantas combinaciones, principalmente con Random Forest, entre tantos parámetros, cuáles son los que yo debo de elegir para que mi modelo funcione correctamente. Eso es un trabajo. O sea, es complejo, no es tan simple como que, mira, ponle Gini o ponle un Math Deep a 5. O sea, no, no es tan simple. ¿Por qué? Porque primero son muchos parámetros. Eso por un lado. Segundo, eh, tenemos que elegir los parámetros que mejor funcionen, porque no es que siempre funciona mejor que pongamos entropía. No, no. Que siempre funciona mejor si le ponemos 5 estimadores. Claro que no. O la cantidad de hojas mínimo, no, tampoco. O sea, en función de la data, yo lo he dicho como 5 veces en esta sesión, en función de la data, es que yo voy a elegir, perdón, que yo voy a configurar los hiperparámetros. Pero también, al ser tantos hiperparámetros, pues es muy difícil que yo manualmente lo haga, o sea, que yo encuentre combinaciones correctas. Y aquí es que viene entonces el tema de auxiliarnos. ¿Bien? Ahora, ay, disculpen.
Cuando hablamos de cuáles son esos hiperparámetros que podemos configurar, aunque aquí yo puse, digamos, los más comunes, como el tema del max dip, el mean sample split, el mean sample leaf, y así. Básicamente hay un montón de hojas, un montón de parámetros que nosotros podemos utilizar para que efectivamente mi modelo funcione correctamente. Y cuando hablamos de que funcione correctamente es que no se sesgue, que no, o sea, primero, eso por un lado. Segundo, que podamos conseguir un mejor resultado, que efectivamente desde el punto de vista computacional que sea lo menos impactante posible y que tengamos buenos resultados. O sea, son un par de consideraciones que debemos de tener, que efectivamente el saber que existen bueno, existen y cuáles existen, es fundamental desde que entramos a trabajar con árboles de decisión y random forest. Bien, que de hecho, básicamente los de árboles de decisión son los mismos que tiene random forest. Lo que pasa es que random forest tiene algunos adicionales. Bien, entonces, cuando hablamos de ver, por ejemplo, los parámetros, los hiperparámetros de random forest, uno de los que, bueno, ya lo mencioné de manera, ¿cómo se llama esto? Por la emoción, es el de la cantidad de estimadores. Bien. La cantidad de estimadores en este caso es la cantidad de árboles que nosotros podemos tener en el árbol, en el bosque. Y técnicamente, y digo técnicamente porque muchas veces nos damos a la tarea de decir, ah, mira, lo que pasa es que si yo le pongo 500 estimadores, pues mejor en cuanto a rendimiento. Sin embargo, no necesariamente. Ahorita en principio lo mencioné cuando estábamos en el resumen ejecutivo. Cuando estábamos en principio, les mencionaba que efectivamente hay, bueno, tenemos que estar al pendiente de las ganancias del algoritmo, del modelo, porque si ya yo tengo 50, o sea, si ya corriendo el modelo, ya voy por 50 estimadores, 50 árboles corriendo, y ya veo que a partir de ahí la ganancia es muy mínima, pues no hace sentido llegar hasta 100, porque ya lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Si yo veo que el modelo, a medida que va trabajando, que va pasando por cada uno de los estimadores, llega a un punto de estabilidad, digamos, entre comillas, estabilidad, es decir, que ya no hay más ganancia, pues yo no tengo que esperar a 100. Yo prefiero mejor dejarlo en 50, porque ya yo sé que si llega a 100, que fácilmente me tuve más tiempo y al final del día la ganancia no es significativa, pues yo prefiero en vez de dejar el estimador en 100, pues le pongo 50. Bien, me voy a recortar un tiempo interesante. Pero también, aparte de ese, también en lo que tiene que ver con Random Forest, se incluye lo que es el Max Fisher. Básicamente, eh, cuando estuvimos hablando ahorita sobre lo que es em, todas las características que se pueden ir moviendo en cada uno de los árboles dentro del bosque, y la data, que también dijimos que es de manera aleatoria, con repetición. Aquí lo que estamos diciendo es cuántas variables yo puedo tener por cada árbol, obviamente de manera aleatoria. Si yo tengo 50 variables, yo puedo decirle, configurar este parámetro para que él tome únicamente 10 por árbol de manera random. Es decir, primer árbol, bueno, coge la variable 1, 5, 15, 23, 14 y 13, por ejemplo. Ah, pero el árbol 2, lo mismo. O sea, la misma cantidad. Yo le puedo especificar de todas esas variables, siempre coge 5 o coge 10, obviamente de manera aleatoria. Eso me va a permitir llevar ese control para también mantener lo que es la diversidad en el árbol, porque al final del día, bueno, recuerden que siempre tenemos que estar pendiente de la parte computacional. Si yo dejo que todos los árboles tomen todas las variables y si el dataset es muy grande, pues bye bye Charlie. Bueno, a menos que ustedes tengan una super máquina, pues bueno, ahí le pueden dar sin problema. Pero al final de la jornada de eso se trata. Es como tratar de pastorear. Estaba buscando otro concepto, pero me salió ese. De pastorear, o sea, que el árbol no se vaya por donde entienda, porque efectivamente tenemos un tema, ciertas limitaciones, principalmente de cómputo. Entonces tenemos que ir buscando la forma de cómo mantenerlo dentro de un balance. Si bien es cierto, la idea es que
en un primer ejercicio nosotros podamos ver más o menos cómo se va comportando el modelo, porque a partir de ahí yo puedo tener un threshold, pero casi siempre tenemos que tener como esas estrategias para que no se nos vaya de la mano y que en algún momento salgan los resultados del modelo, ¿verdad? Ahora bien, otro tema que nosotros podemos utilizar es efectivamente lo que se llama validación cruzada. Ya lo hemos visto. O sea, esto para nosotros no es nuevo. Perdón. Para nosotros no es nuevo el tema de la validación cruzada, porque al final lo que hace, lo que tratamos de hacer es que podamos generar diferentes am, grupos o sea, o subconjuntos de datos para poder ir entrenando el modelo. O sea, yo puedo tomar de repente un grupito, 5 grupitos con diferentes tipos de valores, de registros y demás, para ir probando mi modelo, bueno, entrenando y validando, básicamente. Y así poder tratar de manejar la mayor cantidad de escenarios posibles. Ese es el concepto de validación cruzada. ¿Bien? Eventualmente, eso es lo que dentro de las ventajas que me va a permitir esto es que yo voy a poder tener primero, mayor control de todo lo que estoy haciendo. Segundo, las diferentes posibles combinaciones también las voy a poder ir manejando. Pero, y ahí viene el pero, eh, en cuanto a lo que a ver, ¿cómo lo digo? Si yo tengo diferentes tipos o sea, de muchas variables y yo quiero hacer en este caso validación cruzada y estoy considerando las variables, porque si nada más fuera la data, tú dices, bueno, ok, no hay problema, pero también estoy considerando las variables, pues yo necesito saber o entender cómo hacer o elegir los diferentes parámetros con sus respectivos valores para hacer entonces la validación cruzada. Efectivamente existen diferentes métodos. Por ejemplo, yo puedo utilizar el grid search, que básicamente en función de un conjunto de parámetros que yo le voy a especificar, va a buscar de manera, o sea, va a tratar de combinar todas esas posibles, digamos, parámetros y va a tratar de buscar la mejor en función de todos esos parámetros y valores que yo le estoy especificando. El otro sería el randomizer search, que básicamente sería lo mismo pero de manera aleatoria. O sea, en el primero yo especifico una grilla con unas variables y el modelo va a tratar de hacer todas las combinaciones posibles de todas esas variables para ver cuál es la mejor combinación. Lo que pasa es que computacionalmente es mucho. Y más si yo estoy utilizando muchos parámetros con muchos valores. Imagínense, se hace una permutación o un producto cartesiano de, qué sé yo, 3 variables por 5 posibles valores, pues entonces ahí tenemos un montón de veces que tienen que recorrer el modelo para buscar entonces la mejor opción. En el caso del randomizer, pues lo que hace que, como el nombre lo indica, lo genera de manera aleatoria. O sea, yo le puedo poner, mira, yo quiero 10 posibles, o sea, 10 parámetros o 10 hiperparámetros. Vamos a suponer que cada uno de esos hiperparámetros tenga 3 o 4 posibles valores. Pues entonces con el randomizer lo que va a hacer es que de manera aleatoria va a seleccionar una combinación específica, va a entrenar el modelo y me va a dar el resultado. No la va a probar todas. Al igual que el grid search. El grid search va a ir una a una, o sea, a cada una de las combinaciones. Y eso es muy complicado. O sea, complicado en el término de cómputo. Bien, entonces, bueno, vamos para el ejercicio. Este está bien simple, fíjense aquí, era lo que le decía, en el caso del grid search, yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que tú me valides, por ejemplo, a nivel de los estimadores o de la cantidad de árboles, prueba con 5, con 10 y con 20. Pero al mismo tiempo, con el max deep, o sea, la profundidad máxima del árbol, 2, 3 o 4. Y el Mac Feature usa el SQRT o el Squirrel. Eso es que me trae buenos recuerdos. Este amiguito. O una función logarítmica. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso con el grid search?
que él va a buscar esta combinación con esta combinación con esta combinación. Luego, esta combinación con esta combinación con esta combinación. Luego, esta combinación con esta combinación con esta. Y así sucesivamente. O sea, fíjense que él me va a hacer una permutación aquí interesante. Porque yo tengo tres variables aquí, perdón, tres combinaciones, tres posibles valores aquí, tres valores aquí y dos aquí. O sea, al final él va a buscar para cada una de esas tres hiperparámetros todas las combinaciones al mismo tiempo. Eso va a durar un buen rato. Claro, en este caso no, porque son poquitos registros, ahí no hay detalle, no hay tema. Ahora, si fuera, por ejemplo, en el randomizer, de todas estas, él va a decir, bueno, yo voy a tomar esta con esta con esta. O esta con esta con esta. Y ya, listo. No la va a probar todas. En este caso que yo le puse con, para que trabajara con el Grid Search, básicamente él la probó todas. Y en función de todas las posibles combinaciones, él me dice, mira, la mejor combinación es usando un max dip de 3, un max feature y un estimator, una cantidad de árboles de 5. En este caso sería esta combinación con esta combinación con esta combinación. Pero la tuvo que hacer una a una, ¿verdad? Para darme el mejor resultado. Entonces, el mejor resultado alcanzado hasta el momento, usando, en este caso, el best score, es de .83. O sea que haciendo cualquier otra combinación no va a pasar de ahí. Puede ser que sea igual, pero no pasa de ahí. Bien, eso es lo que me está diciendo en este caso el Research. Vuelvo y recalco, si fuera randomizer, pues yo uso de manera aleatoria cualquiera de estas combinaciones y me va a dar un resultado. Esta es más óptima desde el punto de vista de que si esas son vamos a suponer que esas sean todos los parámetros y todas las posibles combinaciones, pues la mejor de todas es esta. ¿Eh? Lo que pasa es que son más parámetros y son más posibles combinaciones, pero ya eso es parte, digamos, del ejercicio. Chévere. Entonces, ya para ir cerrando, un pequeño ejercicio ya más puntual en cuanto al uso de Random Forest. Si bien el ejercicio que vamos a trabajar aquí está muy enfocado al sector financiero, un ejercicio de banca, no está limitado, porque recuerden que al final de la jornada todos estos temas de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, no están focalizadas en una área en particular. De hecho, dependiendo mucho, digamos, de cuál es el contexto que ando buscando, yo puedo utilizar cualquiera de estas cosas. Lo que sí, obviamente, va a primar eh, el conocimiento que tengo del área. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo a que yo, que soy experto en botánica, ¿verdad? Quiera entrenar un modelo de Machine Learning para predecir el churn de clientes de una telco. Fíjense bien, yo soy experto en botánica. ¿Bien? Yo te puedo decir N cosas de botánica. Yo puedo implementar un modelo de Machine Learning que tenga que ver con botánica. Bueno, de hecho, en UC hay un dataset que, dicho sea de paso, creo que lo mencionamos en algún episodio anterior, que es el de Irish, que es un dataset que tiene 150 registros, que tiene tres clases, que cada clase tiene 50 instancias de un tipo de flora específica, y cetosa, etcétera. Entonces, yo como experto en botánica, yo te puedo decir, bueno, las que son Irish, las que son setosas, son las que tienen un pétalo de este tamaño, en centímetros, y las que tienen un sépalo en centímetros. Ah, perfecto. Ese es el dataset cuando se da Machine Learning 101. Porque es muy sencillo, es un poco registro, etcétera. Pero ese, yo como experto en botánica, yo me lo sé de memoria, yo sé que yo puedo implementar un modelo de clasificación, por ejemplo, en función de la variable objetivo, y la variable independiente, que entonces serían los tamaños de la hoja, del pétalo y el sépalo. Ese mismo modelo de clasificación yo lo puedo utilizar en cualquier otro tema, por ejemplo, de la TECO, que mencioné ahorita, o en finanzas, o lo que sea, pero con un caso específico. ¿Cuáles son, por ejemplo, los clientes que van a pagar o no van a pagar? Bueno, yo puedo utilizar un modelo de clasificación muy parecido al que usé en botánica, pero no es de botánica. O sea, el algoritmo como tal es el mismo modelo de clasificación. Ahora, el contenido, el contexto, el conocimiento de hojas, tamaño de hoja en botánica no es igual
al comportamiento, un patrón de consumo de un cliente en un banco, por ejemplo. Por eso aquí es muy relevante que como primer punto a tener en cuenta es que yo debo de tener conocimiento de dominio. Si ustedes ven, aquí literalmente yo le puedo compartir a ustedes bueno, le puedo, no, le estoy compartiendo el código y ustedes aunque no sepan de finanzas, de tema del sector financiero, del tema de, digamos, bueno, en este caso de Titanic, ustedes van a poder correr código y lo van a poder entender en cuanto al resultado se refiere. Pero, pero, una vez nosotros tenemos conocimiento de dominio, por eso que siempre hemos mencionado que la primera fase aquí en todo esto es la fase de EDA, que es la parte exploratoria, para yo comenzar a interiorizar el dataset. Machine Learning no se trata de tirarle la data a un algoritmo y que él diga lo que entienda, sino que efectivamente yo estoy conociendo, o sea, yo sé lo que estoy trabajando, sé cuáles son los posibles resultados, sé cuándo el modelo inclusive se equivoca, o sea, porque yo tengo el conocimiento de lo que está pasando. Bien, entonces, tener conocimiento del área en cuestión es lo que me va a dar ese boost de entender el modelo, de saber utilizar o implementar un modelo específico. Por eso es que cuando hablamos de los sectores de aplicación, no hay excepciones. Lo que sí tiene como consecuencia es que yo tenga que saber de qué trata el dato. O sea, lo que yo estoy tratando de modelar, yo necesito conocerlo. Esto no es como que de repente, yo soy experto en Machine Learning, ok. Tú sabes cuál es el comportamiento de un cliente que está próximo a marcharse de la empresa, o sea, que se va de la compañía, o sea, en este caso para churn. No, tenemos un problema. Porque no se trata de la parte técnica solamente, se trata fundamentalmente de la perspectiva de negocio primero. Y ya con ese contexto de negocio, pues entonces yo uso las herramientas. No es al revés, aunque muchas veces lo van a hacer al revés, pero es negocio primero. Entiendo el negocio, entiendo lo que se necesita, entiendo el requerimiento del negocio y ya luego yo me siento con mi computadora, no a la inversa. Bien, entonces, bueno, esa es la parte chula. Entonces, vamos al ejercicio, que es muy sencillo. Y este amigo ustedes lo pueden encontrar en la UC, que se llama Default of Credit Card Clients. Está súper chulo. Yo igual lo voy a subir en el Drive para que ustedes lo puedan descargar y puedan jugar con el ejercicio sin ningún inconveniente. Entonces aquí lo básico, cargamos el dato, quitamos variables que no nos sirvan. Por ejemplo, el ID para los fines prácticos no nos sirve, es un identificador de cliente. Eh, Aquí hacemos algo simple de transformación de data, eh, algo muy trivial realmente. Y ya aquí entramos en materia. Fíjense que aquí separamos de entrada, ya separamos las variables independientes de la variable dependiente. Nuestra variable dependiente sería esta, el default next month. Porque aquí lo que estamos tratando de predecir las personas que no van a pagar el mes que viene. Bien. Aquí tenemos algunas consideraciones. No entré en la fase exploratoria porque eventualmente ya me iría demasiado lejos en el ejercicio, pero ya eso hay que hacerlo sí o sí. Pero en este caso, una vez ya yo paso por la fase exploratoria, veo o puedo determinar, por ejemplo, en este caso le puse aquí el comentario, que cuando yo vi el dato, más que ver, por ejemplo, la variable sex o education, o etcétera, de un tipo, pues venía de otro. Entonces ya eso es algo a considerar en el momento de yo implementar cualquier tipo de algoritmo, porque no todos funcionan de la misma manera. Entonces yo tengo que ver si en la fase exploratoria efectivamente tengo que hacer algún tipo de transformación, si tengo que hacer agregar una variable adicional, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo más o menos hago eso. Y ya entramos aquí haciendo un preprocesamiento. Esto es la definición de un pipeline. Aquí no hay nada raro. Ahora, el modelo, mírenlo aquí. Usamos 400 estimadores, un max dip de none. None aquí significa, dale para allá, literal. no tenga miedo. Un sample split de 4, un sample list de 1. Dijimos que el feature lo era exacto.
La clase balanceada, un job. El job menos uno es que use todos los procesadores. Y el random state es más para el tema del randomizer, que se quede frisado, porque efectivamente, bueno, solo creo que lo mencionamos el primer día del primer episodio. Que a medida que yo uso los randomizer, los random state, eh, como prácticamente la parte donde se está entrenando el modelo y demás, que se debe, se supone, utilizar de manera aleatoria, cuando tú especificas el random state, mm, técnicamente no se hace de manera aleatoria, se queda fijo y así me permite que si yo quiero, si yo hago algún cambio en los parámetros, yo pueda saber si ese cambio me afectó o no. Pero si yo lo dejo totalmente aleatorio, siempre que se ejecute el ejercicio me va a dar un número raro. Entonces no voy a poder medir si el modelo mejora o no en función de los cambios de los parámetros. Bien, este es lo mismo de siempre, hacemos el training test, perdón, el, el training test split, que es para separar, digamos, para una proporción para entrenamiento y una proporción para la prueba. Ya ahí la tenemos seteada. Y aquí lo que hacemos es la ejecución del pipeline. Ahora, las métricas. Miren aquí, qué bonito. Yo les decía que más allá de las métricas que me puede dar el random forest, algo de decisiones, etcétera, eh, yo mantengo las mismas métricas que hemos estado viendo desde el capítulo anterior. O sea, tema de la matriz de confusión, la curva de el área bajo la curva, etcétera, etcétera. Pero entonces en este caso, yo la estoy presentando todas prácticamente. Bueno, no, me limité a la de Random Forest. Pero fíjense aquí, ese modelo, que fíjense lo único que yo le puse fueron estos parámetros. ¿Bien? Él me está diciendo que para este dataset, que de hecho no le puse, la verdad se me pasó. Déjame ver. Exacto. Este dataset que tiene 30.000 registros, tiene 24 columnas, ¿verdad? Y 30.000 registros, déjame grabarlo aquí para cuando le comparte el archivo. 30.000 registros, me está diciendo que para las predicciones que tengo acá, en función del uso de un random forest, yo tengo un accuracy de un 81. Tengo para, por ejemplo, el node default, tengo un F cuadrado de un F1 de 89, que está muy bien. Sin embargo, cuando estoy buscando lo que son default, o sea, que llegan a incumplimiento, tengo un punto 50. Ahí tengo que ver, ahí es que entra en juego el tema de buscar otros parámetros, otras combinaciones, ver las variables, etcétera, etcétera. Pero ya tengo un threshold, ya yo tengo un punto de partida de que efectivamente, por ejemplo, la que son no default, o sea, que no entran en incumplimiento es de un 89, de un punto 89 con un F189, y está muy bueno. Sin embargo, aquí tengo un tema. O sea, no me está ayudando mucho el tema de lo que se cae en incumplimiento. Sin embargo, para hacer un primer ejercicio está muy bueno. Ya sería cuestión de comenzar a probar parámetros, los hiperparámetros que vimos ahorita, ver incluso si lo podemos hacer con el grid search o con el que es aleatorio, para ver más o menos cuál es la mejor combinación, porque aquí fíjense que yo le dejé todo fixes, ahí todo hard code. O sea, yo no sé si esos son los mejores parámetros. Entonces, al final, la idea es que nosotros podamos jugar con esos hiperparámetros, tener este threshold, o sea, en este caso, lo que sea que yo haga tiene que ser mejor que esto. Si no, pues entonces, estos son los mejores parámetros en esencia. Entonces, traje mi matriz de confusión, o sea, lo mismo que ya hemos visto hasta ahora. Mi gráfico ¿verdad? De el área bajo la curva, está muy bueno, porque creo que era el 70 y algo que quedaba, exacto, 77. Ahí todo esto depende esencialmente del resultado del algoritmo, del modelo. Y aquí las importancias, que eso no se podía quedar. Yo puse las 20 variables más importantes en función de la ganancia que le da al modelo. Y fíjense cómo va esto. 0,6, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,4. O sea, aquí la mayoría de las variables tienen un tema, pero
Si lo vemos así, es más chulo, ¿verdad? Entonces, fíjense que si yo tengo que elegir entre las variables con mayor importancia de cara a mi modelo, pues ya yo lo tengo organizado inclusive. Yo puedo decir, bueno, yo no quiero las, déjame cuántas dijimos, cuántas variables eran. 24 variables. O sea, yo no quiero 24 variables. Fácilmente que yo con las primeras 5 lo hago. Porque ya las otras, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, tendría una pérdida importante en cuanto a la ganancia se refiere. Pero ya yo pudiera incluso excluir algunas. Yo puedo decir, bueno, en vez de las 24 variables, me voy a quedar con 10, por ejemplo. Perderé algo de ganancia, pero digamos que ahí no es fortuito tampoco. O sea, es en función de algo que ya el modelo vio que, por ejemplo, esta no me aporta mucho, entonces ya yo puedo decir, me puedo quedar, o me quedo con estas, o la incluyo todas, o lo que sea. El caso es que ya a partir, digamos, de esta información, yo puedo saber si efectivamente hace sentido que yo me quede con todas las variables, o efectivamente me quede con la más importante. Bien, ya con esto concluimos con el ejercicio. Fíjense que esto es algo muy trivial, a ver, muy simple desde el punto de vista de el uso como tal del modelo. Lo complejo es entenderlo, pero es bastante interesante y de hecho muy utilizado. Les recomiendo que aprendan. De hecho, creo que por ahí tengo hasta un curso en EDX que tiene que ver con estos algoritmos que son de tipo ensamblado, para que lo puedan ver, pues son gratis. Eso de X son la mayoría son gratis. Yo lo voy a compartir en el video para que lo tengan ahí a mano. Pero bueno, por lo pronto, chicos, nada, en el día de hoy, básicamente lo que vimos fue, efectivamente, qué son los álbumes de decisiones, qué son los random forest, cuáles son, digamos, estos parámetros que nosotros necesitamos configurar, qué métricas nosotros podemos utilizar para ver qué tan bueno o malo va el modelo. Bueno, en esencia vimos digamos las ventajas y desventajas de cada uno de estos grupos de algoritmos. Vimos la diferencia entre un árbol y un random forest, bueno, un árbol y un bosque. Digamos, la importancia que tiene que ver con el uso y el saber configurar los hiperparámetros y en qué momento cambiarlos, ¿verdad? Y que también que no es que lo vamos a hacer ahora a mano, haciendo todas las combinaciones posibles, sino que podemos auxiliarnos de herramientas como por ejemplo eh, el Grid Search, el Randomizer Search, etcétera, que me van a permitir tratar de buscar las mejores combinaciones posibles dentro de los hiperparámetros y una no dar margen con relación a lo que es el conocimiento de dominio, que no podemos dejarlo de lado. En esencia, este es el resumen de lo que acabamos de ver en el día de hoy. Espero que se hayan ilustrado en cuanto a este tema se refiere. Y efectivamente, como decíamos en principio, no se trata solamente de sentarse aquí a durar una hora conmigo hablando, sino que también podamos buscar otras referencias, otro material para robustecer nuestro conocimiento. Aquí, como siempre, pues, dejamos algunos cursos, páginas, libros, herramientas y demás que podemos utilizar para seguir aprendiendo sobre estos temas. Y ya para finalizar, digamos, ya la siguiente semana, estaríamos trabajando con el episodio 2, que es básicamente clustering. Aquí vamos a estar trabajando con Camins y DBSCAN, que son, bueno, no le voy a dar la premisa, pero digamos que sí vamos a estar utilizando otros algoritmos. Recuerden que aquí esto es práctico full, para que comencemos a quemar la mano, o sea, comenzar a calentar el brazo como se hace en la pelota, ¿no? Que dejan al pitcher de turno, lo dejan allá atrás calentando. Y eso nos toca a nosotros, o sea, vamos a calentar el brazo siempre cuando nos estemos trabajando con estos temas, porque tenemos que hacer código, tenemos que practicar con código. ¿Bien? Entonces, nada, equipo. De verdad, muchísimas gracias por estar al pendiente del proyecto. Recientemente había tenido una situación que ya creo que lo había mencionado en algunos de los grupos. Ya estamos en línea de nuevo, o sea que cualquier cosa no van a salir de mí tan rápido. No van a tener que aguantarse ahora. Pero sí, vamos a seguir en la misma línea que ya veníamos trayendo. O sea que cualquier cosa volvemos o sea, seguimos, ¿verdad? En el canal, en los
en el canal de YouTube, perdón, en los canales de comunicación, Telegram, Instagram, WhatsApp, y hasta en la calle si me ven. O sea que cualquier cosa, estamos en contacto. Por lo pronto, muchísimas gracias chicos a todos y cualquier cosa, chicos y chicas, cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Para la siguiente semana, ya ustedes saben, vengan desayunados, porque vamos a seguir tirando la batalla. Por lo pronto, pues nada, cualquier cosa seguimos en contacto y nos vemos en los canales. Hasta luego.